recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Este versículo creo que no es raro o no es desconocido de quién está hablando. Creo que sabemos de quién está hablando, de quiénes está hablando. Aquí dice, aquí dice, estos son inmundicias y manchas quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Cuáles son esos deleites cada día? En Hebreos 11:25, hoy en la hora piadosa se mencionó ese versículo. Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes de Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esos deleites que nombra el versículo que hemos considerado el día de hoy, ¿cómo los llama en Hebreos 11:25? Que Moisés no escogió. Esos deleites temporales del pecado. Así dice, ¿no? Ayer nosotros estábamos, ¿cuáles son esos deleites temporales del pecado? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son esos deleites temporales del pecado? Anoche, hace poco, escuchamos al hermano Álvaro. Él nos puso una ilustración de si quedaran pocas horas, si quedaran, digamos, un día, si quedara un día entero, te quedan, digamos, 24 horas de vida, supongamos, ¿no? Si recibieras esa noticia de que te quedan 24 horas de vida, ¿qué quisieras hacer en esas últimas 24 horas? ¿Qué quisieras hacer? Cuando hacemos esta pregunta, buscamos en lo más profundo del corazón de una persona. La persona honestamente tiene que meditar sobre qué desearía hacer en esas últimas 24 horas. Cuando la persona medite sobre qué quisiera hacer en esas últimas 24 horas, ahí la persona se da cuenta dónde tiene su corazón. ¿Quiere uno saber qué hay en el corazón? Y hágase esa pregunta y trate de responderla honestamente para sí mismo, no es necesario en público, porque a veces en público se da una respuesta, pero en privado a veces se da otra respuesta. Entonces, en público, para quedar bien delante de las personas, a veces se puede dar alguna respuesta. Pero si una persona medita muy bien, ¿qué haría yo si me quedaran las últimas 24 horas? El hermano Álvaro nos estaba contando cómo, haciendo esa pregunta, él ha obtenido unas respuestas que lo dejan a uno sorprendido. Bueno, realmente no es sorpresa si uno sabe que las personas que no son salvos viven en su carne, viven por el Espíritu, no viven por su carne. Entonces, él haciendo la pregunta, ¿qué respuestas obtenía? Habían personas que le decían, yo comería comida que yo nunca antes había comido. Entonces, otra persona dice, yo comería todo lo que he querido comer y que me parece muy caro, pero lo he querido comer. Otra persona contesta, yo trataría de llegar al mar porque no he conocido el mar y quiero viajar hasta la ciudad costera más cercana para ver el mar. Entonces, cuando el hermano Álvaro nos colocaba este ejemplo, uno se pone a pensar, ¿para qué está viviendo el ser humano? ¿Para qué está viviendo? Dice la Biblia que los deseos de la carne son enemistad contra el espíritu. Todos los designios de la carne son enemistad contra el espíritu. Cuando miramos que eso sale del corazón, incluso ayer, después de que terminó el en vivo, nosotros seguimos en comunión con el hermano Álvaro. Y algo que hablamos, y él dijo, no lo podía decir en público, me dio como, me abstuve de decirlo en público, pero una respuesta que también le han dado, ¿saben cuál ha sido? ¿Qué otro deleite temporal hay? Y hago esta pregunta, ¿cuál es el deleite temporal? ¿Cuál es uno de los deleites temporales más grandes y que difícilmente se menciona porque es tabú? Casi no se habla de ese deleite temporal, pero es tal vez el más grande de los deleites temporales que el ser humano busca. Dice de Moisés, pregunto, hago esta pregunta, miro respuestas. Dice Moisés, de Moisés, que él escogió ser vituperado antes que gozar de los deleites temporales de este siglo. ¿Cuáles son esos deleites temporales? Pregunto, pues es participativo, pueden escribir. ¿Cuál es el deleite temporal que más el ser humano tiende a desear? Pregunto. Sé que es vergonzoso, sé que casi nadie quisiera hablar,
pero no se avergüencen, o sea, escríbanlo. ¿Cuál es el deleite temporal más? Incluso hasta Freud, Sigmund Freud también habló de ese deleite temporal, que es lo que más mueve al ser humano. Las riquezas, las riquezas es uno, sí, Sigmund Freud nombró tres. Uno de ellos es el poder, o sea, la riqueza, el dinero tiene poder. El adulterio, escribió alguien, las mujeres. El sexo, disculpen, esa es una palabra que no puedo decir en estas redes sociales, no se puede porque la IA puede bloquear, pero sabemos qué es eso. Alguien escribió adulterio, sabemos a qué se refiere. Vamos a decirlo con palabras que de pronto la IA no va a bloquear. Lascivia, lujuria, ese tipo de cosas. Entonces me ha contestado el hermano Álvaro que hay personas que le han contestado riéndose. O sea, porque eso es lo que tienen en el corazón, pero, o sea, no lo pueden decir sin sentirse, ay, de pronto me van a juzgar. Y dicen que lo que quieren hacer en esas 24 horas es no cuidarse de enfermedades venéreas. Ya creo que entienden a qué me refiero. Hay palabras que no puedo decir, entonces ustedes imagínense para que una persona piense no cuidarse de enfermedades venéreas, ¿qué es lo que quiere hacer esa persona? Ahora, si ponemos cada uno de estos casos, ¿hasta cuándo una persona va a poder disfrutar de eso que quiere disfrutar en las últimas 24 horas? La persona que dice que quiere comer de todo lo que ha comido, de lo que no ha podido comer. Ahora, si una persona le sirven su plato de comida, va a un restaurante y le sirven y come, y dice, ay, también quiero comer, ay, pero ya no me entra más. Ahora tengo que esperar, no sé, unas 6 horas para que de pronto me entre algo más. Pero le quedan 24 horas. ¿De verdad su vida era para comer? O sea, en esas, cuando le hacemos esa pregunta a una persona de si te quedan 24 horas, ¿qué harías en esas 24 horas? Descubrimos lo que hay en el corazón de una persona. Sale, se manifiesta, sale a flote. Cuando una persona está hablando de tener relaciones, ustedes entienden a qué me refiero, tener relaciones de una manera indiscriminada, promiscua, en esas últimas 24 horas. Ahora, la persona, una vez que termine, es decir, una vez que culmine, ¿será que puede otra vez seguir y seguir y seguir? No, no. Hay un periodo que se llama como periodo refractario. La persona tiene que esperar horas para que pueda volver. Entonces, realmente la vida se le va a ir en 2 o 3 ocasiones así excitantes en ese sentido, de segundos. Cómo dice Hebreos 11:25? ¿Qué escogió Moisés? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites. ¿Cómo llamó Moisés a los deleites de esta carne, de este mundo? ¿Cómo los llamó? Deleites temporales. Son cosas temporales, cosas que la persona va a sentir por poco tiempo. El que habla de comida, el que habla de sexo, el que habla de lo que vaya a hablar. ¿Cuánto tiempo en 24 horas alcanza a disfrutar de eso que quiere disfrutar? ¿2 o 3 veces? ¿2 o 3 comidas? Y ya, para eso vivió. Ese fue el sentido de toda su vida. En 24 horas se resume dónde tiene su corazón. Ah, si solo le quedan 24 horas de vida, ¿cómo va a vivir esas últimas 24 horas? Medita. Esta pregunta que estamos haciendo es para que reflexiones dónde está tu corazón. ¿Qué harías tú si tuvieras solamente 24 horas de vida? ¿Cómo vivirías? El versículo que leímos el día de hoy, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. ¿Dónde está el corazón del ser humano? Ustedes pueden descubrirlo con esa pregunta y pueden hacer esta dinámica con sus familiares, seres queridos, sus amigos. Al hacerle esta pregunta, ¿qué harías tú si te quedaran 24 horas de vida? Tú te das cuenta quién está pensando en su alma. ¿Quién está pensando en su alma? ¿Quién piensa en la vida después de que deje este cuerpo? ¿El ser humano piensa en eso? ¿Sabe cuándo el ser humano va a pensar en eso? Uno pensaría si le quedan las últimas 24 horas de vida, pero no, la respuesta sorprende. Entonces, cuando una persona piensa, cuando ya está a punto de morir, la persona en ese momento va a decir, no quiero, no quiero, no quiero. Las últimas palabras del máximo mandatario de Venezuela hace años, de Chávez, voy a decir el nombre directamente. ¿Cuáles fueron esas palabras? Antes de que lo anestesiaran para la cirugía, ¿cuáles fueron? El otro general, de ese general, salió diciendo las palabras del general es, no me dejen morir, no me dejen morir. Esas fueron sus últimas palabras, no me dejen morir. ¿Qué es lo que quiere estar en este cuerpo? ¿Para qué? ¿Para qué quería estar más en este cuerpo? Vivía pensando para que toda su nación, para que todos los de su nación fueran salvos,
para que todos los de su nación conocieran lo que está escrito en la palabra de Dios de cómo una persona puede ser salva, de cómo una persona puede ir con Dios. Ese era el corazón que él mantenía pensando en eso, y eso es lo que lo atormentaba, el querer que toda la nación fuera salva, fuera hija de Dios. No, quería vivir como. Solo hay dos. Si no tiene interés en su alma, si piensa, todos somos hijos de Dios, pero ha leído la Biblia, sabe que aquí dice que hay pocas personas que reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios, no ha leído, no le interesa. ¿Por qué? Si no le interesa, entonces solo hay dos. Si no está pensando en su alma, ¿en qué está pensando? En su carne. Dos cosas son enemistad, la carne y el espíritu. ¿Qué dice? ¿La carne se puede sujetar a la ley de Dios? No puede, no puede, no puede. No es que no quiera, no puede. El que vive en su carne no tiene nada que ver con el espíritu. Por eso cuando le vamos a predicar a las personas que nos dicen, todos somos hijos de Dios. No, no es necesario que, pero te voy a mostrar algo que está en la Biblia. No, no es necesario, yo estoy bien así. El ser humano piensa en su alma, ni le interesa. Solamente quiere vivir para los deseos de este mundo. Sé que lo que estoy hablando hoy sonará para algunos un poco extraño, pero es necesario aterrizar. ¿Dónde está tu corazón? Solo hay dos cosas, la carne y el espíritu. Solo hay dos. Si piensas en tu carne, nada que ver con el espíritu. Si estás con el espíritu, nada que ver con tu carne, como Moisés, quien prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de este mundo. Espero que meditando sobre la palabra que hemos leído hoy, meditando, realmente meditando, descubras dónde está tu corazón. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, el mundo, la corriente de este mundo, enseña, así como dijo Dios, ¿quién te enseñó? La corriente de este mundo enseña que la finalidad de estar en este cuerpo no es para que pensemos en el alma, a dónde vamos a ir, dónde estamos en este momento, nuestra alma dónde está, sino para que vivamos pensando únicamente en sacar algo de este mundo, en encontrar algo de deleite en las cosas de este mundo. Así, lamentablemente, Satanás hace que nosotros, la gran mayoría de las personas, vivamos. Pero ¿quién piensa en el alma? Ten misericordia, Padre, de las personas que escucharon esta corta predicación. Permítele reflexionar sobre dónde está su corazón. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días, por un espacio de 10 minutos, consideramos un versículo, considerando ese versículo para que tú entres en el mundo espiritual. Si te rodeas de personas que te van a hablar de la carne, solamente vas a hablar eso. Que tal partido de fútbol, ¿eso qué tiene que ver con el alma? Las personas dicen que son pecadoras, ¿a dónde están yendo? Al infierno. Pero les interesa salir de esa condición, no les interesa. Solamente quieren seguir en lo que ya están. Nos vemos esta noche, nos vemos esta noche dentro de 14 horas. Dentro de 14 horas estamos compartiendo un capítulo entero de la Biblia. Ya estamos en hoy el segundo capítulo de Malaquías. No se me olvida porque ya es al final, estamos al final, la recta final del Antiguo Testamento. Nos vemos esta noche. Chao.